tenemos que entender que la palabra de Dios es de bendición. Por eso cuando alguien ve la palabra de Dios como un palo, como dura, la verdad no puede aprovechar nada. Lo enseñamos hace un tiempo atrás. Hay alguien que decía, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Por otra parte, Pedro decía, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo decido, en definitiva, cómo voy a tomar la palabra de Dios. Amén. Estamos en una serie llamada Un Corazón Procesado y hoy día estamos cerrando lo que es Timoteo. Hemos ido conociendo a hombres tremendos en la Escritura que nos muestran cómo Dios procesa el corazón de ellos y que ellos fueron de alguna manera y son un ejemplo para nosotros para continuar en la tarea. Por eso me gusta lo que dice Hebreos cuando dice, tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, personas que estuvieron antes y que nos están viendo cómo lo estamos haciendo nosotros, porque ellos nos dieron un ejemplo tremendo de fe, donde si usted lee ese capítulo, uno se queda con la primera parte, pero cuando se queda en la segunda parte del capítulo, o sea, fueron aserrados, murieron de hambre, y a veces uno se queda que el creyente no puede sufrir, no puede pasar mal, no puede pasar nada. De hecho, una interpretación del libro de Job apunta que un justo también puede sufrir. Por eso, el concepto que el jueves soltamos en cuanto a la gratitud. Hoy día recibí 2 regalos hermosos, 2 chocolates. Y yo podría, por estar agradecido, muy agradecido, ¿cierto? Con mi hermana Eli y también con Ainara. Y mi gratitud estaría más que nada por lo que ustedes me dieron. Pero qué distinto es poder amarles aunque ustedes no traigan nada. Es lo mismo que pasa con el Señor. A veces nosotros solamente tenemos gratitud con Dios porque nos da ciertas cosas, pero no llegamos a amarle. Y el propósito de Dios es que le lleguemos a amar, que a pesar de lo que podamos vivir, que a pesar de las cosas que no podremos tener, podamos amarle. Porque ¿qué pasaría si no nos diera nada? ¿Vendríamos? ¿Insistiríamos con Él? Por eso que es tan clave para nosotros tener ese entendimiento que debemos amar. Por eso el mandamiento dice, no necesariamente serás agradecido. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque el llegar a amar es diferente. Uno ama a veces por conveniencia, cree que ama, pero en realidad está siendo agradecido por lo que a uno le dan. Pero qué importante es poder amar a Dios. Entonces estos hombres fueron procesados con tremendas experiencias, vivencias, dolores, tragedias y dificultades, pero que solo obedecían a un propósito, que su corazón fuera equipado, diga equipado, para cumplir una tarea. Porque nosotros no podemos cumplir una tarea si no tenemos el equipamiento necesario. Por mucha intención, por muy buena actitud que tengamos, si no tenemos las herramientas, no podemos hacer ciertas cosas. Necesitamos ser equipados. Por eso que dijimos que a quien Dios llama, lo va a procesar. A quien Dios llama, lo va a procesar. Ahora, uno cree que a los que llama para pastor, Dios los va a procesar. A los que los llaman para ser líder de algo, Dios los va a procesar. En realidad, usted es un llamado de Dios. Si usted está aquí, usted es un llamado de Dios. Cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón es un llamado de Dios. Amén. Y no tiene que ver con una función, eso es otra cosa. Pero cada uno de nosotros es importante entender eso. Y vamos reconociendo al Señor, vamos conociendo al Padre por las experiencias que tenemos, que esas cosas nos hacen conocer a Dios. Cuando usted tiene necesidad y Dios le provee de manera milagrosa, usted conoce al Padre. Dios es un Dios proveedor. Nadie podrá tener más revelación de Dios cuando ha sufrido una necesidad y el Padre ha venido a sustentar aquello. Y Dios ocupa a quien quiere, pero uno sabe
sabe que es Dios. Aunque venga de manos de otras personas, como la historia de esta hermana que era bien efusiva y oraba al Señor con fuerza, diciendo: Señor, no tengo nada, Señor, pero yo sé que usted me va a proveer. Y vivía al lado de un ateo. Y el ateo lo escucha como oraba la señora con fuerza. Entonces el ateo dice: esta vieja, dice, está orando a alguien que no existe. Va a ver, nomás voy a ir al supermercado, le voy a comprar una caja de mercadería y se la voy a llevar para que vea que su Dios no hace nada y que soy yo quien hace las cosas. Y llega con la tremenda caja de mercadería y le dice: Señor, ahí tiene. La señora le agradece y entra a orar. Y el ateo empieza a escuchar. Y la señora dice: Señor, gracias porque usted ocupa hasta los impíos para bendecir a sus hijos. Cuando una persona tiene esa identidad con Dios, reconoce eso. Reconoce que Dios, la gente no se da cuenta cómo usted es bendecida a causa de lo que cree. Por esa razón las experiencias nos hacen que nuestro corazón se alinee al modelo, al diseño, porque debemos alinearnos al carácter de Dios. Escuche bien, debemos alinearnos al carácter de Dios. Por ejemplo, si yo reconozco que tengo a Cristo en mi corazón y peleé con esa señora que está ahí, y me enojo con ella y le grito y la insulto, Dios hace eso con nosotros. Entonces yo debo alinearme a lo que es Dios. Por eso un creyente que quiere amenazar a otro, ¿cómo se le ocurre? Eso no está en Cristo. Por eso nuestra vida debe alinearse al carácter de Dios, como Él es. Él es amor. Amén. Él es amor. Eso es sumamente importante para nosotros poderlo ir evaluando en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros sabe, y el Espíritu Santo, cada vez que uno habla, cada vez que el pastor habla, a veces yo he pasado temporada donde uno empieza a esconderse así, ¿cierto? Porque pareciera que nos estuvieran describiendo. Y esa es la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, que llega hasta los tuétanos de nuestros huesos. Y una cosa, dice, y discierne las intenciones del corazón. Oye, eso hace la palabra. El Señor descubre lo que hay en nuestro corazón. Por eso es tan importante alinearnos a eso. Entonces, nosotros a veces quisiéramos alinearnos a lo que nosotros sentimos o a la temporada que estamos pasando. Entonces, en cuanto a la vida de este gran hombre que iniciamos el jueves, Timoteo, ¿ya? Tiene un corazón tremendo, Timoteo, porque la vida de Timoteo representa, dijimos, a alguien tan cercano a nuestra época. Es muy común lo que vive Timoteo, porque en su tiempo pareciera que era tan diferente, pero al ver la vida de este hombre es tan parecido a un creyente y representa a una familia de esta época, donde Timoteo era de padre griego, no era era de madre judía, pero de padre griego. Era como en la época de hoy día, cuando la mamá va a la iglesia, porque siempre las mujeres son más fieles y hay que reconocerlo. De hecho, levante las manos las mujeres. Baje las manos, levante la mano los hombres. ¿Se da cuenta que perdimos por goleada? Claro, porque la mujer es más fiel. Entonces, en esa época, en este caso era muy mal mirado que el creyente fuera hijo más encima de un gentil. Es ahora cuando la hermana va a la iglesia y el padre no. Y es súper común hoy día. A mí me impactaba este ejemplo que representa una familia de nuestra época. Por eso seguramente el padre de Timoteo creía en dioses paganos, en el panteón griego. De hecho, por eso a los cristianos se les consideraba ateos. ¿Sabe usted? Porque en el panteón griego habían miles de dioses. Y ellos no podían creer que los cristianos creyeran en uno. Por eso se les consideraba ateos. Porque no creían en todos los demás dioses. Entonces,
era complicado para Timoteo. Era de una madre judía y una buena judía a la luz de lo que plantea Pablo, pero a la luz de la época, de su época, era una mala judía porque se había casado con un griego, con un gentil. Entonces, para Pablo no tiene rollo porque él estaba llamado a los gentiles, pero la verdad es que se había casado con alguien que adoraba a otros dioses. Y Pablo reconoce que su marido, dice, era pagano, él era griego cuando escribe, aunque ella era una buena judía desde el punto de vista que le enseñaba las escrituras. Le enseñaba, y no solamente ella, también su abuela le enseñaba la palabra de Dios. Entonces, por eso yo digo que representa tanto una familia como hoy, donde las madres que son creyentes, oiga, es capaz de enseñarle la palabra de Dios a su hijo. Las madres que son creyentes le enseñan la palabra de Dios a su hijo, ¿cierto? Y la abuela, oiga, Dios bendiga a esas madres, Dios bendiga a esas abuelas. De verdad, denle un aplauso al Señor por ellas. Y que no ser una piedra de tropiezo para aquellos niños que están creciendo y que aunque los padres van a la iglesia, los niños no quieren saber nada. Por eso qué triste cuando el libro de los Jueces dice, pero se levantó otra generación que no conocía al Señor. Ahora, ¿por qué no lo conocía? Porque sus padres no fueron lo suficientemente certeros en mostrarles a este Dios tan hermoso, ¿verdad? Ahora Timoteo vive esta realidad con solo uno de sus padres que es creyente. Pero en esa realidad Dios también procesa su corazón, así como con nosotros. El corazón de alguien que vive en un sistema de familia donde un solo cónyuge va a la iglesia es complicada, es súper difícil. Cuando uno de los dos está comprometido y el otro no está comprometido, es complicado, porque alguien está encendido y el otro llega encendido a contarle lo que pasó en el culto y el otro no quiere ni escucharlo siquiera. Es sumamente frustrante, ¿verdad? Entonces, aunque la Biblia no dice que el padre de Timoteo no era creyente, hace la alusión porque también podría haber sido un creyente, esto no lo dice, ya se puede deducir porque Pablo lo describe cuando dice pero de padre griego. Pablo no tenía, insisto, problemas con esto porque su ministerio era predicarle precisamente a aquellas personas que no eran del mundo judío. Entonces, Timoteo representa la segunda generación, de alguna manera, de pastores después de los apóstoles. Es decir, vivió una transición súper complicada. Ayer lo hablaba con uno de los pastores que sus padres fueron los pastores que iniciaron la congregación, pero ahora ellos salieron del pastorado y dejaron a su hijo. Y es súper complicado, porque la iglesia dice, no, pero él es mi pastor. Y no es capaz de tomar el nuevo liderazgo. Y yo espero que el día que Dios nos llame y nos jubile, aunque uno nunca se jubila, pero el día que Dios nos jubile y levante el Señor de entre nosotros a otro pastor, usted esté enseñado para decir, si yo voy a reconocer a quien Dios ha levantado. Yo siempre vamos a estar ahí, pero reconozca la unción de Dios. Amén. Amén. Y eso hay que enseñarlo desde ahora. Entonces a él le tocó liderar con una palabra hoy día muy famosa, ninguneo, de mirar en menos a alguien, del menosprecio. Porque una cosa era Pablo y otra cosa muy distinta era Timoteo. Pablo se autodefine ahí en Filipenses diciendo, yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Oye, el tremendo currículum. En cuanto a la ley, soy fariseo de una secta, la secta más rigurosa que es capaz de cuidar y de celar la ley, la palabra de Dios. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, no tenía nada de que acusarlo de que no cumplía la ley. O sea, ese era Pablo. En cambio, Timoteo era un muchacho de padre griego, incircunciso,
Es decir, aunque él era hijo de madre judía, pero él era incircunciso. Es decir, que era lo sagrado para el mundo judío, él no lo tenía hasta cuando Pablo lo llama. Un poco tímido, era cobarde, era llorón, era enfermizo. En realidad Timoteo, humanamente hablando, no era apto para el llamado que Dios le estaba haciendo a través de Pablo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos considerado cuando Dios nos llama de la misma manera? Recuerde que es Dios quien nos llama, no es un hombre, a lo que sea. Por tanto, el corazón debería ser procesado, este corazón de este muchacho, para poder ser transformado desde un joven tímido a ser un siervo aprobado, a ser un líder confiable y lleno de fe. Ese era el propósito. Entonces, su corazón debía ser formado por la palabra, procesado por el quebranto, modelado por el servicio. Su espíritu tenía que ser fortalecido en cuanto al sufrimiento, afirmado en la fidelidad. Porque uno puede sufrir y huir. A veces hemos dicho, todavía nos enciende el horno y nosotros ya queremos correr. En el cuanto al foso de los leones, todavía ni traen los leones y nosotros ya andamos en otro lado porque nos da miedo, ¿verdad? Por eso tiene que ser procesado. De hecho, lo hablaba recién con Jordi, permiso. En el mundo judío, ¿ustedes saben por qué Jesús inicia su ministerio a los 30 años? Jesús inicia su ministerio a los 30 años porque en el mundo judío la mayoría de edad se cumplía a los 30 años. Y hay varios que quieren seguir cumpliendo esa fecha hoy. Por eso Jesús inicia su ministerio en esa edad. Imagínense, en cambio Timoteo, Pablo se presume que lo llama cuando tenía alrededor de 16 años, 17 años. Entonces, hasta para el mundo judío era súper chocante que un joven, por eso Pablo tiene que decirle, oye, nadie tenga en poco tu juventud. Eso es tremendo. Y hoy día vamos a ver 6 áreas en las cuales Timoteo fue procesado. Primero, un corazón enseñable desde su niñez. Y leemos ahí en 2 de Timoteo 1:5, no lo voy a hacer que se pare, lo voy a leer yo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, le reconoce Pablo que es sincero, que su fe está firme, que no es falsa, que no viene cuando le conviene, cuando hay celebración, sino que está ahí, afirmado. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, hay una herencia traspasada en cuanto a la fe. Yo le he dicho, para mí, mi mentora desde niño siempre fue mi madre. Siempre fue ella. Reconozco mucho a mi padre, pero ella me sentaba. Yo recuerdo sentarme en sus piernas obligado hasta mis 13 años. Yo decía, mamá, ya estoy grande, no, siéntate aquí. Y me compartía la palabra de Dios. Me hizo leer los proverbios a la fuerza. Y después que lo empecé a leer, me gustaron. Yo reconozco en ella, consejos de vida. Consejos de vida, hacía que la palabra de Dios tuviese sentido, que los versículos que yo escuchaba fueran prácticos. Eso para mí fue muy clave. Entonces, ella de alguna manera traspasó en mí algo que ella tenía, su fe. Por eso que cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, a veces no es culpa de esa generación, a veces es culpa de los que están antes, que no son capaces de impartir y de heredar esa fe. Ayer compartía mi pastor Abel algo con respecto a eso y decía que la fe se transmite de alguna manera cuando yo soy consistente en lo que alabo en la iglesia, también lo hago en mi casa, que los demás me pueden ver con algo que se llama testimonio, que no tengo vergüenza, que si voy a algún lado, yo por años me costó, fíjese, porque decía, íbamos a comer a algún restaurante con la pastora.
Y yo decía, pero ¿cómo vamos a orar aquí? No será mucho fanatismo, decía yo, si lo que el Señor me da está bendito, porque esa es como la excusa para no ser agradecido. Y tomé la decisión un día, de donde fuera, aún estando solo, agradecer al Señor por la comida. Bendito sea Dios. Ser consistente en lo que somos. Y los que han salido conmigo saben que es así, ¿verdad? Lo hacemos así. Tener un corazón enseñable inicia desde los primeros años. Vivimos la época donde el niño, si no quiere, bueno, él manda. Te puede traumar. Pero usted es el padre. Eso hizo Loida como abuela y eso hizo a Eunice como madre de Timoteo. Yo creo que Timoteo en un momento no quería. Claro, si su padre griego tenía toda la venia para no querer hacer eso. Pero qué importantes son aquellos mentores, ¿verdad? Entonces, el corazón enseñable lo moldean los padres. Vuelvo a decir eso. El corazón enseñable lo moldean los padres. A mí me mandaban instruido a la escuela dominical de mi tiempo y amenazado. Si usted va a la escuela dominical y hay de usted que venga una queja suya, porque el lugar donde usted va es sagrado. Mi madre a mí me hizo ver que las cosas de la iglesia eran sagradas. Bendito sea el Señor. No digo que en un momento no me porté mal. Yo creo que no, pero como ustedes saben que uno tiene memoria selectiva. Por eso los padres tenemos el honor dado por Dios para pastorear a nuestros hijos, amados. Incluso Pablo se lo escribe a Timoteo, dice que aquel que quiera liderar, que aquel que quiera obispado, es bueno lo que desea. Si desea pastorear está bien, pero hay cosas que se debe hacer. Y dice Pablo ahí en Timoteo, 1 Timoteo 3, en 4 y 5, dice: esa persona tiene que gobernar bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda autoridad. Por una razón, pues si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo pues cuidará la iglesia de Dios? Es decir, y ahí hay una diferencia. Habla que en su casa debe gobernar. No dice que en la iglesia tiene que gobernar. Dice que aquel que no gobierna su casa, y esa casa también se puede apuntar a lo que hoy día conocemos como el corazón. Si yo no soy capaz de gobernar mi casa, ¿cómo pues cuido la iglesia? Y usted y yo estamos llamados a cuidar a la iglesia. Aquel que no piense eso tiene el espíritu de Caín. Porque Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde Caín? ¿Seré yo guarda de mi hermano? Lo había matado y pensó que se quería esconder de Dios. Yo soy guarda de mi hermano, tengo que cuidar, ¿ya? No se gobierna, se cuida. Entonces, ahora, el ser humilde a la hora de aprender viene desde la casa. Usted tiene un tremendo rol en su casa, con sus hijos, con sus nietos, con su descendencia, demostrar lo sagrado que hay aquí en la casa. Su corazón fue procesado y preparado desde pequeño. Su abuela y su madre hicieron de verdad un trabajo excepcional. A tal punto que son consideradas en la Escritura. Mire qué tremendo honor. La labor de una madre, la labor de una abuela, quedaron registradas en la bendita palabra de Dios para nosotros, para recordar, aún con sus nombres. Aún con sus nombres. Por eso que es tan importante. Por eso cuando enseñas las Escrituras a tus hijos, a tus nietos, provocas una influencia espiritual sobre ellos. Una influencia. De hecho, ese es el concepto entre el mundo y la iglesia. Es una influencia. El mundo no es solamente seductor, es influencia. Quiere influenciar a nuestros hijos, incluso a usted. Hasta los escogidos podrían ser engañados. Es una influencia. Y el reino de Dios también es una influencia. Peleamos con esas influencias. Por eso Dios, con su palabra, viene a revelarnos
que debemos ser una buena influencia sobre nuestros hijos. Timoteo fue enseñado en la palabra desde niño, desarrollando en él una conciencia de lo sagrado. Cuando uno no tiene conciencia de lo sagrado, uno puede hacer cualquier cosa en la iglesia. El que es músico, como es músico, puede tomar una guitarra y se puede poner a tocar cualquier cosa acá arriba. Porque no tiene conciencia de lo sagrado. Por eso lo sagrado es sumamente clave para nosotros. Amén. Entender aquello. Está conmigo, ¿verdad? Entonces desarrolló en él una conciencia de alguien inocente. Es tan lindo cuando tú conversas con alguien y no entiende ni siquiera las tonteras que a veces se dicen, porque tiene una conciencia limpia. La gente que ha llenado su mente de concupiscencia dice, no, este es pavo, no entiende. Pero en realidad lo que está viendo y lo que se ve es que es una persona que tiene una conciencia limpia. Amén. Importante es eso. Timoteo aprendió a tener reverencia por lo sagrado. Segundo, el Señor trabaja en Timoteo con la renuncia y con el sacrificio. La historia de Timoteo parte ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando lo encuentra Pablo y dice que después que llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. No era solamente judía, pertenecía a la iglesia, pero de padre griego. ¿Se da cuenta que hace la diferencia? Y no dice, cuando uno lee la escritura, uno tiene que entender las descripciones que da. De la madre de Timoteo dice, era judía, pero era creyente. En cambio, cuando habla del padre, solamente dice, era de padre griego. Entonces dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en dos ciudades cercanas. Los hermanos reconocían a este Timoteo, que seguramente servía en algo hacía, la gente lo veía y lo veía como un creyente. Entonces quiso Pablo que éste fuese con él. Recuerde que le dije que la mayoría de edad era los 30 años para el mundo judío. Entonces este chico era un niño de 17 años que tiene que dejar a sus padres. Su padre evidentemente tenía otra cultura porque le importó poquito que se fuera el niño. Yo creo que la madre le da la bendición porque sabe quién es Pablo. Dice, y tomándole, le circuncidó. ¿Se acuerda que Timoteo era incircunciso? Ya. ¿Entienden lo que es la circuncisión? ¿Se entiende? Todos lo entienden, ¿verdad? Que al niño al 8º día se le cortaba el prepucio de su pene y era una marca, era un símbolo de Dios con su pueblo. Pero es muy distinto que al 8º día, cuando el niño, el bebé, realmente es cuando tiene menos dolor y se va a recuperar muy rápido, a tener que circuncidar a alguien ya de esa edad. Aparte de la vergüenza que significaba para Timoteo siendo grande. Entonces, miren lo que tiene que hacer. Y a causa de los judíos tuvo que circuncidarles que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Timoteo es procesado en la renuncia. Él era un creyente, ya participaba en la iglesia, dan buen testimonio de él. Pero tenía algo que a todos no les convencía, y que era incircunciso. Y Timoteo debe renunciar a ese concepto de ser niño para convertirse en un hombre, un joven tímido, cobarde, para irse con un desconocido, porque Pablo para él era desconocido, lo venía recién conociendo. Un predicador itinerante que lo estaba reclutando para una tarea que ni él entendía. Eso ya era difícil. Por lo tanto, imagine usted lo que sucede cuando tiene que decirle a Timoteo, pero para que me sigas tengo que circuncidarte. Si a mí me hubieran dicho, para que ser pastor tengo que circuncidarse, no creo que haya sido pastor. Bendito sea el Señor. Y eso a causa de la gente religiosa y que no aceptaban el mensaje. O sea, aquí no es la gente que está en la iglesia, ponga atención.
es a causa de los judíos que había en esa época, porque Pablo tenía que llegar a las ciudades donde iba a predicar. Él no iba a predicar en la calle como nosotros tenemos la costumbre, sino que él iba a las sinagogas donde se reunían los judíos. Por tanto, los judíos que habían ahí iban a escuchar el mensaje, y si veían a Timoteo, no iban a recibir ese mensaje. Así que Pablo le dice: si quieres seguirme, tengo que circuncidarse. Y Timoteo acepta ser circuncidado para no ser tropiezo, mostrando un corazón humilde, un corazón rendido al Señor, capaz de sufrir por el bien de otros. Bendito sea el Señor. Timoteo manifiesta un creyente capaz de sufrir por la obra de Dios. Sufrir por la causa de Cristo no es que te echen del trabajo, no es que te enfermen necesariamente. Sufrir por la causa de Cristo es darse, sufrir para que otros tengan oportunidad. Y a veces vamos a sufrir cambiando nuestra manera de pensar para que otros tengan oportunidad. Y tendremos que hacerlo para que otros puedan alcanzar a conocer al Señor. Su trabajo, su corazón fue procesado para que aprendiera a morir a la comodidad, morir al orgullo. ¿Cómo nos falta ser como Timoteo a veces? Deberíamos ser más como él. Timoteo 3 en punto 3 fue procesado por medio de las experiencias. Pablo vio en Timoteo un potencial. Potencial es eso que tenemos dentro pero que todavía no florece. O sea, alguien puede ver el potencial en alguien, pero ese potencial puede quedarse ahí. Pero cuando explota es diferente. Cuando alguien le dice: oye, no, tú eres seca para los negocios, o seco para los negocios, y el otro no ha vendido ni un Super 8. Pero de repente ese potencial destapa. Y es capaz de vender hasta la mamá, porque después venden todo, ¿verdad? Cuando alguien es bueno para algo, lo hace bien, ¿verdad? Eso es potencial, lo que hay dentro de nosotros. Lo que hay dentro de nosotros. Después son capaces de vender todo. No son como el pastor Andrés, que compra las cosas a 4 y las vende a 3, ¿verdad? Entonces, como ve el potencial, lo empieza a preparar desde el día en que lo conoció, y lo empieza a enviar a lugares que eran complicados, que eran difíciles. Si bien estaba con Pablo, pero lo enviaba solo a ciertos lugares, y lo envía no como un mero ayudante, lo envía como un servidor de Dios, lo iguala a la obra. En la primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 10, dice: y si llega Timoteo, mirad que éste esté con vosotros con tranquilidad, provéanle lo necesario para que descanse, porque él hace la obra del Señor así como yo. Qué hermoso el corazón de Pablo, que no está enviando a alguien simplemente como un segundón, sino le da la honra de siervo. Él ve el potencial y lo empieza a llamar desde antes. Lo mismo que hace Dios con Abraham. Abraham se llamaba Abram, que significa padre, y Dios le cambia el nombre y le dice: te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Y lo empieza a llamar así, y hace a Abraham que lo llamen así, a pesar de que no tenía un hijo y tenía como 80 años el abuelito. Por eso yo todavía no pierdo la fe. Siempre le dio respeto, aun siendo un aprendiz, un discípulo, siempre le dio respeto. En Primera de Tesalonicenses, que es una iglesia que se levanta solamente por 3 semanas, Pablo dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo lo envía para que predique, para que enseñe, para que los afirme en su fe. Pablo siempre vivió pendiente de la obra de la iglesia de Dios, y sabe que en Tesalónica había quedado, la escoba. Porque cuando ellos llegan a predicar, se levantan los que estaban en contra y se arma una trifulca que tuvieron que llegar la policía de su época, meten preso al dueño, al que estaba encargado de la sinagoga. Realmente fue terrible. Y Pablo tiene que huir junto con todos ellos, pero Pablo entiende que ahí quedó un grupo en esas 3 semanas. Entonces
Él necesita saber cómo está. Por eso dice que Pablo envía a Timoteo, dice, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones que pasamos, porque la gente que lo persiguió en Tesalónica lo siguió a la otra ciudad. O sea, no querían a Pablo ni a su comitiva, por tanto lo siguen y saben que Pablo iba a tener problemas. Dice, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entender eso, que a veces vamos a sufrir persecuciones, pero es parte de lo que Dios nos da. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y usted y yo tenemos a Cristo. Por tanto, las mismas cosas y aún mayores, dice Jesús, nosotros haríamos. Entonces dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. A veces vienen problemas y uno sabe que va a tener problemas. El asunto es qué voy a hacer con eso, si salgo huyendo o enfrento los problemas como tienen que venir. Por eso como creyentes debemos tener carácter para eso. Dice, por lo cual yo, Pablo habla, dice, no pudiendo soportar más porque estaba intrigado, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, todo el tiempo que pasamos, la persecución, la gente que ganamos, la iglesia que establecimos, se haya perdido. No haya venido el tentador, el diablo mismo, para hacerlos caer. Por eso cuando llega Timoteo con la noticia, esta carta está escrita por eso. Cuando llega Pablo con la noticia, y dice que él queda sorprendido de lo que los hermanos habían hecho. En 3 semanas los hermanos habían afirmado, tanto que estaban predicando por todo el mundo a Cristo. Entonces Pablo envía a Timoteo a lugares con persecución, con conflicto, y aunque era joven debía enfrentar oposición, debía aprender a liderar en medio de la oposición, porque Pablo estaba sacando el potencial que hay ahí. Por eso no se enoje. Diga, no me enojo. Cuando usted lo ponen en un lugar y después lo ponen en otro lugar, porque tal vez estamos preparando su corazón. Tal vez lo que estamos haciendo es precisamente preparar el corazón. Amén. Entonces, esto le enseñó a tener un corazón valiente. De ahí sacaron el nombre de la película. Un corazón dependiente de Dios, lleno de compasión por las iglesias. Hay una cosa que hacen las pruebas, lo que nos pasa, nos afirman el corazón y nos afinan el corazón para oír a Dios. De hecho, nunca usted escuchará más cerca a Dios que cuando está en una prueba. Es ahí donde escuchamos al Señor. Por eso las pruebas que vivió Timoteo afinaron su corazón para poder amar, afinaron su corazón para poder resistir, afinaron su corazón para poder pastorear con paciencia. Mucha gente, lo dije el jueves, quiere pastorear, quiere liderar, pero no están dispuestos a resistir y menos a tener paciencia. Menos a eso. Cuarto, Timoteo tuvo que aprender a tener un corazón valiente, pero afirmado por el Espíritu Santo. Por eso, cuando Pablo le dice, por lo cual te aconsejo, le dice a Pablo, le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo, porque ya le dieron la noticia que le van a cortar la cabeza, que Nerón lo va a matar. Él estaba preso en Roma, esperando la sentencia, y el emperador Nerón dio la sentencia para que muriera. Y ahí escribe esta carta de alguna manera despidiéndose de Timoteo. Por eso al final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la fe. Por eso me espera la corona de justicia que el juez justo me dará. Él se está despidiendo. Pero en toda esta carta le dice, por lo cual te aconsejo. Le está dando consejos de un padre a alguien que ya preparó, que ya está listo. Dice, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por eso lo que Pablo le enseña, le dice, Dios te dio el poder, pero no el poder para atacar, para lastimar o para ofender. Dios te dio el poder para amar. Y te dio el poder para poder tener lo que se llama dominio propio, que es mansedumbre, que es un poder bajo control. Cuando usted tiene todo para decirle unas cuantas verdades a alguien. ¿Te ha pasado eso? Y que tiene todo para decirle, para ofenderlo, para dejarlo así de chiquitito. Pero usted tiene ese poder bajo control. Porque el poder es para amar, no es para lastimar. Ese es el poder que Dios nos da, para poder amar. Porque humanamente hay personas que no se pueden amar, que usted y yo necesitamos el amor de Dios y el poder de Dios para poder amar. Cuando a usted le ofenden, cuando lo lastiman, cuando levantan calumnia, se necesita el poder de Dios para seguir amando a pesar de eso. Amén. Entonces Pablo reconoce que Timoteo podía sentir inseguridad, podía sentir temor. Por eso le exhorta a que avive ese don de Dios. Le recuerda que el Espíritu tiene que ver con eso, con el dominio propio. El corazón de Timoteo necesitó ser afirmado en la valentía, necesitó ser lleno de fe para mantenerse firme y no volver atrás. Es tremendo la preparación de este joven. Tuvo que dominar seguramente el desprecio de los demás, las habladurías, las blasfemias de otros. Debió tener mansedumbre y, como dije, dominio propio, y como me gusta decirlo, no demonio propio. A veces como que nos quedamos con algo y decimos, no, sí, es que yo soy así. Y el que me ama tiene que aguantarme así. Y eso es totalmente anticristiano, porque Dios manda a transformarnos, a transformar el corazón. ¿Ya? El penúltimo punto, Timoteo fue procesado para resistir el desgaste y permanecer fiel. ¿Sabe? Como ustedes saben, mi trabajo de secular tiene que ver con el bronce. ¿Ya? Conozco mucho de este metal, de este bronce. Hay diferentes tipos de bronces. Y mientras más especial, más duro es, son más específicos, porque ese bronce duro está para resistir roces. Cuando una maquinaria tiene que trabajar muy rápidamente, se necesita que ese roce no se desgaste, no se desgaste. Pero si uno ve el color de ese bronce y ve el color de otro bronce, qué sé yo, de una llave, uno lo ve igual, es bronce. Pero no es lo mismo, porque uno se va a desgastar de manera muy rápida. Si se hiciera esa pieza con ese tipo de bronce, no duraría absolutamente nada. Y eso es lo que a veces pasa como creyentes. Podemos parecernos, pero no es lo mismo. Ese bronce duro se funde a 930 grados. Imagínense lo que es eso, en una olla llamada crisol, ahí se funde a 930 grados para que en esa temperatura se vuelva líquido, se vuelva agua, y esa agua se le puedan mezclar otros metales para hacerlo duro. Por eso se le mete estaño. ¿Ya? El bronce en todo caso no es un metal, es una aleación que entre cobre, estaño. Y cuando se mezclan, hace que eso tenga una dureza tan grande que sirve precisamente para mover una maquinaria que pueda soportar el torque de una maquinaria, para mover un auto, para mover una máquina, si no se rompería. Y se necesita llegar a esa temperatura para mezclar aquellos metales. Por eso es ahí, en el proceso, donde se puede mezclar todo. También nosotros, en ese horno, es donde estamos siendo procesados por Dios para poder combinarnos con el carácter de Dios y llegar a ser una pieza útil para lo que Dios nos está llamando. Bendito sea el Señor. Por eso que es tan importante que lograr resistir el desgaste. No se puede resistir el desgaste si no estamos mezclados con el carácter de Dios. Por eso es tan importante esto.
Saber eso. Timoteo, por eso Pablo le dice a Timoteo en cuanto a este horno, le dice, por lo tanto tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es el horno. Es el horno. Cuando a usted le llueve sobre mojado, donde todo está mal, y usted tiene que aún así ser agradecido, venir a la iglesia, amar al Señor, levantar sus brazos. Si fuese por usted estaría acostado, ¿cierto? A mí se me pasa la depresión acostado comiéndome un buen helado de plátano manjar. Pero a veces no queremos ser procesados. Queremos parecernos, como el bronce, ¿se acuerda? Parecernos que somos iguales, pero si no pasamos por el horno, si no sufrimos penalidades, no podremos resistir. De hecho, usted está aquí porque Dios lo ha procesado. Por eso usted está aquí. Por eso usted ha permanecido, porque Dios lo ha procesado y ahora puede pasar problemas, pero está aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, debemos aguantar el estar ahí, soportar el calor. La prueba te hace bien, el horno te hace bien. Mira a su hermano, diga, el horno nos hace bien. Por eso le dice Pablo nuevamente a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 5 de segunda de Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Es un tema de soportar. Eso es aguantar el desgaste. No, me miró feo. Dije, ya me voy. No me saludó. No es que yo iba manejando y no me vio. ¿Quién ve a alguien manejando? Pegado ahí. No me tocó la bocina. Por eso Pablo lo anima a mantenerse fiel en medio del abandono de otros, a mantenerse fiel en medio del cansancio, a mantenerse fiel en medio del sufrimiento. Debía tener un corazón fuerte, dispuesto a no rendirse, a pagar el precio, a terminar bien su tarea, porque podemos una buena tarea, pero en terminar mal. Yo lo he dicho esto, ¿sabe por qué hoy día hay tantos divorcios? Porque aunque se quiera hacer todo bien, aún buscan la bendición de Dios, pero al poco tiempo se separan. Porque la idea es empezar bien y es terminar bien. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Empezar bien, terminar bien. Si usted llegó en esa condición, está bien. Aún no tenía el entendimiento de la palabra, pero de ahora en adelante afirme ese corazón, ordene la vida, ¿verdad? Por eso la ilustración del horno es tan clave para nosotros. A veces estamos metiditos ahí en el horno un buen rato. 930 grados no es como el hervidor. Usted lo pone, ¿ha visto cuando se corta la luz? Y hay que volver al viejo formato, ese análogo, que lo llenan, algunas personas le llaman pava, y no hierve nunca, y uno se rasca la cabeza, ¿cuándo va a hervir esta cosa? Porque el hervidor es muy rápido, ¿cierto? Pero la cocina no es así. El horno, llegar a esos 930 grados, va a depender, generalmente se demora 3-4 horas en que vaya subiendo la temperatura. Y en nuestra vida a veces se demora meses, a veces años de proceso en que Dios nos está preparando, moldeando el corazón. Por eso no se asuste si todavía es de mecha corta. ¿Entiende ese concepto, mecha corta? Amén. Que lo prende y ¡pah!, explota el tiro. No se sorprenda. Dios está trabajando en ese horno. No se dará cuenta cuando ya mirará y empezará a mover los deditos y dirá, bueno, entonces, ¿por qué estoy esperando? Debía hacerlo pedazos, pero es la mansedumbre que se está formando en usted. Amén. Amén. Timoteo fue procesado. Y este es un punto muy clave. Timoteo fue procesado toda su vida. ¿Se acuerdan que hablamos del potencial? Ya, Pablo tenía que sacarlo porque Timoteo tenía que heredar un legado espiritual.
Pablo lo vio y dijo, este es un Pablo chico. Era un niño. Por eso Pablo le dice, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo, no te arranques con los tarros. Lo que has oído de mí, esto enseña. De hecho, como pastor uno descubre de inmediato cuando alguien está escuchando a otro, cuando le toca predicar y predica cosas que acá no se predican. De inmediato. Dice, eso no se lo enseñé yo. No, aquí no está hablando de la casa. En cambio hay otros que hablan de las cosas de la casa. Por eso sea certero. Dios nos va a pedir o nos va a hacer la prueba de lo que aquí se está enseñando. ¿En qué curso vas, Ainara? En primero medio. Sería incorrecto que a Ainara le tomaran una prueba de un segundo medio o de un octavo básico de otro colegio. Incluso de otro colegio del mismo año, también sería diferente. Por eso que es tan importante que usted aprenda lo que Dios está enseñando en su casa. Porque esta es su casa, ¿verdad? Amén. Entonces, Pablo sabe que la tarea debe continuar aunque él no esté. O sea, un día nosotros ya no estaremos, pero la iglesia tiene que continuar. Pablo ve a un Timoteo con un corazón confiable. Oiga, eso sí que es potente. Alguien con un corazón confiable, que cosas que vivieron, que compartieron. El apóstol viera en Timoteo alguien en quien se podía confiar, que no iba a sacar su espada o su cuchillo para pegarle una puñalada por la espalda, ni iba a hablar mal de él, sino que todo lo contrario. Por eso, en un momento a los filipenses, a una iglesia que amaba tanto, el apóstol Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, Timoteo eran los ojos de Pablo. Pablo no podía ir él, pero podía enviar a Timoteo para que le diera reportes de alguien que él amaba. Y luego, mire cómo lo define el apóstol, ahí en Filipenses capítulo 2, 19 en adelante. Dice, pues a ninguno tengo como él. A ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, este era Timoteo. Oye, qué hermoso sería definir a alguien así. Y Pablo convivía con mucha gente, con muchos siervos de Dios muy fieles, pero eso no lo cegaba para darse cuenta que Timoteo era especial. Por eso dice, a ninguno tengo como él. Es cierto que los demás sirven, pero este es especial, este es distinto. Timoteo era diferente, por eso le dice a los hermanos de Filipo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo, a través del servicio, a través de las tareas que le eran encomendadas, a través de los sufrimientos que vivieron juntos, Dios pudo revelarle a Pablo que Timoteo tenía un corazón confiable. ¿Sabe para qué? Para poder transmitir el ministerio. Este corazón confiable implica madurez, sabiduría, fidelidad comprobada. Y yo creo que también, lo dije el jueves como pastores, también buscamos eso entre la iglesia. A alguien con corazón confiable. Porque un día tendremos que transferir el ministerio y ya no estaremos. Seguramente nos invitarán a predicar de vez en cuando. Eso, invítanos, sí. No ahora, pero en estos años necesitamos levantar. ¿Sabe qué triste es que se muera el pastor y no haya quien tome su lugar? Eso le pasó a Josué. Josué fue un tremendo líder, pero no dejó a nadie. Por eso viene después el tiempo de los jueces. Se acabó la gobernabilidad, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía.
Por eso es que es tan clave esto. Es tan clave entender que desde ya debemos identificar esos corazones, y usted en el horno muestra ese corazón. Dios preparó el corazón y procesó el corazón de Timoteo hasta hacerle alguien digno, alguien clave, es decir, alguien que no un primerizo, alguien que estuviese preparado para heredar ese ministerio, el legado apostólico del apóstol Pablo. Por eso Timoteo termina su ministerio como pastor de la iglesia en Éfeso, una de las iglesias más importantes de la época. Oiga, en esa iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo estaban Priscila y Aquila, que eran maestros ahí. O sea, ahí predicaba Apolos, que era un reconocido predicador. El mismo apóstol Juan fue pastor de esa iglesia. Por eso, y Pablo mismo deja a Timoteo en ese lugar. Por eso le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo lo deja en Éfeso encargado de corregir los errores doctrinales, como encargado de levantar el ministerio, de levantar el liderazgo, encargado de cuidar la salud espiritual de la iglesia. Es decir, lo deja como pastor de ese lugar, de esa bella iglesia. Y Timoteo allí predica, pastorea, enseña, exhorta y forma a los nuevos líderes. Su ministerio termina enfocado en el liderazgo pastoral, consolidando a la iglesia. De hecho, de los lomos de Timoteo sale un cúmulo de pastores de la época que fueron capaces de reemplazar nada menos que a quienes fueron los apóstoles. Timoteo después termina su proceso, él siendo humilde, obediente, leal, valiente, certero en la doctrina, servicial, colaborador, piadoso, de un testimonio intachable. Termina comprometido con el llamado hasta el último día de sus vidas. La tradición, esto no está en la Biblia, pero la tradición cristiana dice que Timoteo murió como mártir ahí en Éfeso, y que hasta su último día sirvió al Señor. Un corazón preparado, un corazón procesado, que no es capaz de renunciar. Por eso nuestra batalla tiene que levantarse un poco. A veces estamos peleando en un lugar, en una atmósfera que no es la correcta. Estamos peleando con enemigos que no son enemigos. A veces peleamos, como lo digo yo de manera jocosa, a ver si le gano a Sabanás el día domingo para venir a la iglesia. A veces estamos peleando con cosas muy simples, pero debemos levantar la batalla. Debemos subir en la batalla para pelear con aquellas cosas que nos alejan de Cristo. Para moldear el corazón a veces en ese horno donde necesitamos ser transformados por el Señor, donde ya nada nos deje. Por eso subir la batalla ya en el sentido de mirar a Dios no solamente por gratitud, por las cosas que nos da, sino porque le amamos, porque amamos a Dios. Porque puede que tenga y pueda que no tenga, pero eso no me deja en casa. Yo sigo amando al Señor. Puede ser que yo sea el único creyente que está en la familia, pero seguiré yendo, seguiré persistiendo, porque yo soy la oportunidad de mi familia. Un día ellos tendrán que ver a Dios y no me quedaré en casa. Porque aunque uno no venga, ¿sabe? Cuando usted se queda en casa, el otro le dice: va, ¿y no fuiste a la iglesia? Se lo enrostra. Por eso que es tan clave para nosotros ser resistentes. Y esa resistencia se va a ganar en ese horno. Por eso las cosas que pasan no es que sean accidentes. A veces Dios está usando eso para moldear su corazón. Aun cuando te peleas con la mamá o con el papá, también Dios te está procesando ese corazón para volvernos un buen hijo, para a ser un buen padre, una buena madre, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa.
Cada cosa que estamos viviendo es el proceso de nuestro corazón para que aparezca Cristo. Si no aparece Cristo, ¿sabe? No hay nada. Hay gente que solamente va a conectar con la iglesia. Hay gente que va a conectar con un hermano. Pero tú cuando conectas con la iglesia solamente, alguien te hace algo y tú te vas a ir dolido. Porque la iglesia siente que te dañó. Por eso debemos conectar con Cristo. Es Cristo, solamente Cristo. Cuando conectas con Él, entiende que las cosas que pasan son para procesar mi corazón. ¿Qué está saliendo de mí? A veces es precisamente la única manera que Dios determine qué está pasando conmigo. ¿Se acuerdan de la ilustración del bronce? Alguien puede hacer una corona. Coronas son esas piezas dentadas que mueven una maquinaria. Y la única manera de probar que ese material soporta es en el trabajo. Y a veces ha pasado cuando ha quedado de mala calidad, porque a veces pasa, ponen la pieza, echan a andar la máquina y se rompen todos los dientes. Por eso es lo que determina nuestro proceso, es que cuando tengamos que ser nosotros los que tenemos que mover, los que tenemos que soportar el roce, el torque, la fuerza, podamos resistir. Y eso se va a ganar sufriendo penalidades, soportando las aflicciones y diciendo: Señor, esta aflicción que estoy viviendo es una oportunidad para amarle, es una oportunidad para reconocer que usted está conmigo en medio de esta dificultad. Dios podía haber librado a esos jóvenes en Babilonia sin haberse metido al horno. Dios podía hacerlo. Pero Dios permitió que estuvieran ahí para que vieran la gloria de Dios. Dios podría haber librado a Daniel del foso de los leones, pero Dios lo permitió para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Por eso en ese horno lo que tú ves es a Dios mismo obrando en tu favor en medio de todo. Tú ves que todo está en contra, pero Dios va contigo. Dios va contigo y el Señor va contigo. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. ¿Alguien está metido en una prueba? Levante su manito. Vamos a orar. No para que Dios lo saque de la prueba, sino para que Dios le haga pasar bien esa prueba. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por cada mano levantada. Cuántas dificultades, cuántas cosas pasamos, Señor, en la vida, que a veces nos hacen titubear, Dios mío. Pero esta prueba nos hace bien porque nos está enseñando firmeza, nos está enseñando a resistir, en que le amamos, Señor, no solo por las cosas que nos da, por eso somos agradecidos. Le amamos, Señor, porque usted nos fortalece, porque usted nos manifiesta su carácter, porque usted espera que seamos como usted. Sed santos como yo soy santo, dijo usted. Señor, y en eso caminamos. Bendiga la iglesia. Bendiga su palabra entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendice. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.